Llevo una hora revisando los datos económicos de este país y debo decir que lo que está sucediendo es bastante notable desde el punto de vista analítico, no notable en el buen sentido, sino en el sentido de que estamos viendo la teoría económica desarrollarse en tiempo real con toda la previsibilidad de un caso de estudio del libro de texto. Déjame empezar con lo que me llamó la atención esta mañana, los datos de las encuestas. Sé que en este país existe una relación complicada con las encuestas, pero cuando ves consistencia en múltiples sondeos independientes, tienes que prestar atención. El índice de aprobación del líder actual en temas económicos ha caído al 38%. Para ponerlo en perspectiva, eso es más bajo de lo que el líder anterior jamás obtuvo en economía, incluso durante lo peor de la crisis inflacionaria de años recientes. Medios de comunicación que tradicionalmente han sido favorables al líder actual están reportando estos números. Cuando los medios preferidos de tus propios partidarios publican datos como estos, sabes que algo fundamental ha cambiado, pero esto es lo verdaderamente fascinante desde una perspectiva económica. Estamos observando un caso de estudio sobre la desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia vivida. El mercado de valores está alcanzando máximos históricos en papel. El crecimiento del PIB es positivo, el desempleo sigue siendo relativamente bajo y sin embargo el 76% de los votantes ve la economía negativamente. 76%. Eso no es una mayoría, es una supermayoría, es un consenso. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, se reduce a algo que los economistas a veces olvidamos en nuestros modelos. La gente no come PIB, no pagan el alquiler con las ganancias del mercado de valores, pagan comestibles, electricidad, vivienda, y en esas métricas la historia es muy diferente. Los precios al consumidor han subido un 17% en promedio durante el mandato actual del líder. Eso puede no sonar como mucho, pero recuerda que esto viene encima de la inflación significativa de años anteriores. Estamos hablando de efectos acumulativos. Los precios de los comestibles han subido un 1,4% desde enero, los precios del café han subido casi un 20% interanual. Estas son las cosas que la gente nota todos los días. Pero aquí es donde se pone interesante desde una perspectiva de políticas. El líder actual hizo campaña con una promesa muy específica. Bajaría los precios, no desacelerar la inflación, sino realmente reducir los precios. Eso es deflación. Y cualquier estudiante de primer año de economía puede decirte por qué la deflación sostenida es algo que absolutamente no quieres en una economía moderna. Está asociada con recesiones, depresiones, desempleo masivo, pero el líder hizo esa promesa y los votantes le creyeron. Ahora está atrapado por su propia retórica. Déjame hablar sobre los aranceles, porque aquí es donde la teoría económica se encuentra con la realidad política de la manera más dolorosa posible. El gobierno ha implementado lo que solo puede describirse como el régimen arancelario más agresivo desde la Gran Depresión. La tasa arancelaria promedio ha saltado del 2,5% a principios de año al 136%. Eso es más de un aumento de 5 veces. La posición de la administración es que los aranceles son pagados por países extranjeros. Esto es, y estoy siendo lo más diplomático posible aquí, ¿no? ¿Cómo funcionan los aranceles? Un arancel es un impuesto sobre las importaciones pagado por el importador, que casi siempre es una empresa o consumidor doméstico. Esto no es economía controversial, es literalmente la definición. Los datos lo confirman. Investigaciones de instituciones académicas y de investigación de prestigio, todas muestran lo mismo. Los consumidores están pagando estos aranceles. Instituciones de investigación estiman que los aranceles equivalen a un aumento promedio de impuestos de cientos de dólares por hogar este año, subiendo a más el próximo año. Ese es el mayor aumento de impuestos en décadas. ¿Y qué están obteniendo los ciudadanos por este aumento de impuestos? El objetivo declarado era traer la manufactura de vuelta al país, crear empleos, reconstruir la base industrial, objetivos nobles en teoría. Pero aquí está el problema. Incluso si esta estrategia funciona, y eso es un gran sí, toma años construir fábricas, entrenar trabajadores, establecer cadenas de suministro años. Mientras tanto, los consumidores están pagando precios más altos ahora mismo, hoy, cada vez que van al supermercado. Economistas de instituciones prestigiosas hicieron algo bastante ingenioso. Calcularon cuál habría sido la inflación sin los aranceles. Están encontrando que en lugar de la inflación actual, habría sido más baja en casi un punto porcentual. En otras palabras, los aranceles son
directamente responsables de mantener la inflación elevada por encima del objetivo del Banco Central. Esto importa enormemente porque significa que el Banco Central tiene que mantener las tasas de interés más altas de lo que de otra manera lo haría, lo que significa mayores costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos de autos, inversión empresarial, es un efecto en cascada. Firmas de análisis económico publicaron informes recientemente que encontré bastante crudos. Estiman que los aranceles añadirán casi un punto porcentual a la inflación subyacente el próximo año. Eso es suficiente para borrar un año de progreso. También notaron algo que debería alarmar a cualquiera. Una porción decente de la economía está en recesión. No toda economía, pero sectores significativos. La inversión residencial real, la construcción no residencial, ambas contrayéndose. Lo único que sostiene el crecimiento es el boom de inversión en inteligencia artificial y el consumo de hogares de altos ingresos que se benefician de la riqueza del mercado de valores. Esto es lo que llamamos una recuperación en forma de K. Los de arriba les va muy bien, los de abajo luchando y políticamente eso es dinamita. Déjenme pasar ahora a lo que sucedió recientemente en las elecciones de varios estados, porque aquí es donde el descontento económico se tradujo en acción política. Se celebraron elecciones de año intermedio en varios estados. Estas siempre se ven como un indicador para las elecciones de mitad de mandato del año siguiente y los resultados fueron desde la perspectiva del partido gobernante catastróficos. Varios estados importantes eligieron gobernadores del partido de oposición por márgenes de 2 dígitos. En uno de estos estados, el candidato opositor ganó por 15 puntos. 15. En otro estado, números similares. Una ciudad importante eligió a un autoproclamado socialista democrático como alcalde con más de 1 millón de votos. En todas estas carreras, las encuestas de salida muestran lo mismo. Los votantes dijeron que la economía y el costo de vida eran sus principales preocupaciones y votaron por el partido opositor por márgenes abrumadores. La respuesta inmediata del líder fue decir que él no estaba en la boleta y que había un cierre del gobierno afectando las cosas. Ambas cosas ciertas, pero aquí está lo revelador. Hace solo un año, estas mismas áreas votaron mucho más favorablemente por el partido gobernante. El propio líder ganó ciertas áreas en la elección anterior, siendo el primer candidato de su partido en hacerlo desde hace décadas. Este año el candidato opositor las ganó por márgenes amplios. Eso es un cambio masivo en un año. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los votantes están conectando directamente su dolor económico con las políticas del líder actual y están castigando al partido gobernante por ello. Las encuestas lo respaldan cuando se les pregunta quién es más responsable de las condiciones económicas actuales. El 62% dice el líder actual, solo el 32% dice el líder anterior. Ese es un cambio masivo de hace solo unos meses. Y críticamente el 61% dice que las políticas del líder actual han empeorado las condiciones económicas. Eso es más alto de lo que el líder anterior jamás obtuvo en esa pregunta, incluso durante lo peor del aumento de inflación de años anteriores. Ahora hablemos de lo que el líder ha intentado hacer en respuesta, porque aquí es donde la desesperación política se encuentra con la realidad económica. Primero, eliminó aranceles en aproximadamente 200 productos alimenticios, incluyendo café, carne de res, plátanos, tomates. Esto es significativo no por el impacto económico que será modesto, sino por lo que representa una reversión completa de su política insignia cuando se enfrenta a presión política. El líder construyó toda su filosofía económica alrededor de los aranceles. Los ha llamado la palabra más hermosa del diccionario. Dijo que el país sería una nación pobre sin ellos y luego enfrentado con desastre electoral y números de encuestas desplomándose, elimina aranceles en 200 productos. El mensaje que esto envía es que o realmente no cree en su propia política o cree en ella, pero está dispuesto a abandonarla por supervivencia política. De cualquier manera, no es una buena imagen. Segundo, ha sugerido la idea de cheques de reembolsos sustanciales financiados con los ingresos arancelarios como economista. Esto es, déjame elegir mis palabras cuidadosamente, problemático en múltiples niveles. Si los aranceles están generando ingresos, eso significa que las importaciones siguen ocurriendo y los ciudadanos siguen pagando los precios más altos. Así que estás quitando dinero a los ciudadanos vía precios más altos, ciclándolo a través del gobierno y devolviendo algo de él. Eso es ineficiente por cualquier medida. Además, enviar cheques corre el riesgo de alimentar más inflación, lo que entonces requeriría que el Banco Central
mantenga las tasas altas, lo que reduciría el poder adquisitivo de esos cheques. Es lógica circular. Tercero, y esto es quizás lo más revelador, ha estado atacando verbalmente al presidente del Banco Central con ferocidad creciente. Recientemente dijo que le encantaría despedirlo, lo llamó groseramente incompetente. Está presionando al secretario del Tesoro para que de alguna manera fuerce al líder del Banco Central a bajar las tasas de interés. Aquí está el asunto sobre independencia del Banco Central. Existe por una razón. La investigación sobre esto es inequívoca. Los países con bancos centrales independientes tienen inflación más baja y más estable a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales independientes pueden tomar decisiones impopulares, como subir las tasas de interés para enfriar una economía sobrecalentada sin preocuparse por represalias políticas. En el momento en que un banco central se vuelve sujeto a presión política, la credibilidad se evapora. Y cuando la credibilidad se evapora, las expectativas de inflación se desanclan. Y cuando las expectativas de inflación se desanclan, obtienes inflación. El líder actual nombró al presidente del Banco Central años atrás. Este líder del Banco Central está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer: responder a las condiciones económicas con política monetaria dirigida a lograr el doble mandato del Banco Central de máximo empleo y precios estables. Bajó las tasas dramáticamente durante la pandemia. Las subió cuando la inflación se disparó. Ahora las está bajando gradualmente a medida que la inflación baja, pero cuidadosamente porque la inflación aún está por encima del objetivo. El hecho de que el líder político esté amenazando con despedir al líder del Banco Central es profundamente preocupante desde una perspectiva institucional. La ley del Banco Central dice que el líder político solo puede remover al presidente del Banco Central por causa, lo cual los académicos legales interpretan como mala conducta seria o malversación, no desacuerdos de política. Si el líder intenta despedirlo, casi con certeza desencadenaría una crisis constitucional y causaría caos en los mercados. Los rendimientos de los bonos se dispararían, la moneda probablemente caería, los costos de endeudamiento se dispararían, sería autodestrucción económica. Déjame ahora unir todo esto porque hay un patrón más grande aquí que creo es crucial de entender. Lo que estamos viendo es la colisión de promesas de campaña con la realidad económica filtrada a través de la realidad de la responsabilidad democrática. El líder prometió bajar los precios rápidamente, prometió que los aranceles harían al país rico, prometió traer de vuelta la manufactura, prometió que sus políticas crearían la mejor economía en la historia del país. Estas promesas lo hicieron elegir, pero la realidad es que los precios son rígidos a la baja. La inflación ha bajado de su pico, pero los precios mismos siguen elevados. Eso es normal, así es como funciona la inflación. Pero a los votantes no les importa la tasa de cambio, les importa el nivel absoluto. Un galón de leche que costaba menos años atrás y ahora cuesta más, no se siente mejor porque ya no está subiendo tan rápido. Los aranceles, lejos de hacer al país rico, están funcionando como un impuesto regresivo que golpea más duramente a los hogares de ingresos bajos y medios, porque la comida, la ropa, los artículos del hogar, estos son una porción mayor de los ingresos para las familias más pobres. Cuando estos artículos se vuelven más caros debido a los aranceles, es el segmento inferior quien lo siente más agudamente. La manufactura no está regresando de 1900 ninguna manera significativa en el corto plazo. Algunas empresas están explorando la relocalización, sí, pero es un proceso lento y en muchos casos, incluso con aranceles, sigue siendo más barato importar que producir domésticamente. Esa es la realidad de la ventaja comparativa y décadas de desarrollo de cadenas de suministro. Y la narrativa de la mejor economía es contradicha por la experiencia vivida de la mayoría de los ciudadanos, quienes están diciendo a los encuestadores en números abrumadores que están luchando con los costos y que la economía va por mal camino. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, tenemos algunas pistas. Los resultados de las elecciones de año intermedio claramente han sacudido al partido gobernante. Ahora hay discusión abierta sobre si las políticas del líder son políticamente sostenibles de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año. Históricamente, el partido que controla el poder ejecutivo pierde escaños en las elecciones de mitad de mandato, dado que
El partido gobernante actualmente tiene una mayoría estrecha en la Cámara Baja y una mayoría ajustada en la Cámara Alta. Incluso un cambio modesto hacia el partido opositor podría voltear ambas cámaras. Si eso sucede, el líder sería un presidente de poder reducido durante los últimos 2 años de su mandato. No pasaría ninguna legislación importante. Su agenda estaría efectivamente congelada. El partido opositor probablemente lanzaría investigaciones, sería parálisis política, lo cual irónicamente a veces les gusta a los mercados porque significa que no hay cambios importantes de política, pero representaría un fracaso completo del proyecto político del líder. La otra posibilidad es que el líder se modere, que abandone o reduzca significativamente la política arancelaria, que se enfoque en áreas de potencial acuerdo bipartidista, que deje de atacar al Banco Central y permita que la política monetaria funcione. Pero esto requeriría admitir que sus políticas insignias no están funcionando y hay poca evidencia de que el líder sea psicológicamente capaz de ese tipo de corrección de rumbo. Déjame hablar por un momento sobre la perspectiva internacional porque esto importa. Estoy observando esto desde fuera del país y la vista desde el extranjero es bastante diferente de la narrativa doméstica. Los aranceles han causado dolor significativo en otras economías. El PIB de varios países se contrajo en trimestres recientes, primera vez en más de un año. El PIB de otros países cayó. Otras economías importantes están luchando con las exportaciones cayendo y la demanda doméstica débil. El sistema de comercio global está bajo tensión, pero aquí está el asunto. Este dolor está creando presión política en otros países también y esos países están respondiendo. Algunos países han retaliado con aranceles sobre bienes del país en cuestión, particularmente productos agrícolas, bloques económicos. Importantes están preparando contramedidas. Hay conversaciones sobre formar bloques comerciales alternativos que excluyan a este país a largo plazo. Esto podría remodelar fundamentalmente el comercio global de maneras que dejen a esta nación aislada. La administración actual parece creer que porque el país tiene el mercado de consumo más grande, tiene toda la influencia y hay algo de verdad en eso. Pero los mercados pueden diversificarse, las empresas pueden cambiar a otros proveedores, otros países, pueden formar sus propios acuerdos comerciales con el tiempo. Si este país es visto como un socio comercial poco confiable, el capital y el comercio fluirán a otra parte. Ya estamos viendo esto en los mercados de capital. La moneda ha caído más del 8% este año. Ahora, una moneda más débil puede impulsar las exportaciones, eso es cierto, pero también hace las importaciones más caras, lo que alimenta la inflación. Y si la caída de la moneda es impulsada por preocupaciones sobre la confiabilidad de la política del país, eso es un problema. El estatus de la moneda como moneda de reserva global está basado en la confianza en las instituciones del país. Esa confianza no es infinita. Déjame abordar el cierre del gobierno porque este es otro factor que agrava los problemas económicos y políticos. El país está experimentando ahora el cierre del gobierno más largo de su historia. Los trabajadores federales no están siendo pagados, los servicios gubernamentales están interrumpidos y el impacto económico está empezando a aparecer en los datos. La Oficina de Presupuesto ha estimado que los cierres reducen el crecimiento del PIB. Hay un efecto multiplicador. Los trabajadores federales que no reciben pagos significa que recortan gastos. Lo que afecta a los negocios, lo que afecta el empleo, es una herida autoinfligida. Y políticamente las encuestas son claras. Los ciudadanos culpan al líder y a su partido más que al partido opositor. Alrededor del 60% está asignando responsabilidad al lado gobernante. Por eso los resultados electorales fueron tan malos para el partido gobernante. Los votantes están enojados por la economía, enojados por los precios y ahora también enojados porque el gobierno ni siquiera puede funcionar normalmente. La respuesta del líder ha sido pedir eliminar el obstruccionismo legislativo para que su partido pueda pasar su agenda sin votos del partido opositor. Pero esto requeriría que los miembros de su partido en la Cámara Alta estén de acuerdo, y muchos son reacios. El obstruccionismo ha sido una herramienta clave para el partido minoritario durante décadas. Eliminarlo significaría que cuando el partido opositor eventualmente recupere el poder, podrían pasar su agenda sin aportación del otro partido. Es una apuesta arriesgada. Ahora quiero hablar de algo que creo está subestimado en el discurso público, el efecto acumulativo de la incertidumbre. Uno de los hallazgos más consistentes en la investigación económica
es que la incertidumbre deprime la inversión, la contratación y el consumo. Cuando los negocios no saben cuál será la política el próximo mes, posponen decisiones. Cuando los consumidores no saben qué harán los precios, reducen el gasto. El enfoque del líder hacia la política se ha caracterizado por reversiones constantes, amenazas, acuerdos de último minuto e imprevisibilidad. Las tasas arancelarias han cambiado múltiples veces. Acuerdos comerciales han sido anunciados, luego estancados, luego revisados. Hubo una escalada importante hace meses, luego exenciones y excepciones, luego la reciente reversión en artículos alimenticios. Esto es terrible para la planificación económica. El índice de incertidumbre de política económica, que mide la incertidumbre de política basada en cobertura mediática y otros factores, se disparó a principios de este año a niveles no vistos desde la pandemia, y la incertidumbre sostenida elevada tiene costos económicos reales. La investigación sugiere que puede reducir la inversión en varios puntos porcentuales. Eso significa expansión de negocios, menos creación de empleos, crecimiento más lento. Esto importa porque ahora mismo la economía está en una posición frágil. La inflación aún está por encima del objetivo, el crecimiento se está desacelerando, el mercado laboral está mostrando señales de enfriamiento, con las ganancias de empleo desacelerándose significativamente. La economía no necesita choques adicionales, necesita estabilidad y previsibilidad. Está obteniendo lo opuesto. Déjame pasar ahora a lo que creo es la pregunta más importante. ¿Hay una salida de esto económicamente? Sí. Políticamente eso es más difícil de decir. Económicamente la solución es sencilla: eliminar gradualmente los aranceles más dañinos, permitir que el Banco Central haga su trabajo sin interferencia política, pasar un presupuesto para terminar el cierre y enfocarse en políticas que podrían tener apoyo bipartidista, como inversión en infraestructura o alivio fiscal dirigido para hogares de bajos ingresos. ¿Resolvería esto todos los problemas? No, la inflación aún estaría por encima del objetivo, los precios aún serían más altos que hace años, pero estabilizaría la situación y permitiría que las fuerzas naturales de la competencia y el crecimiento de la productividad funcionen. El problema es que esto requeriría que el líder esencialmente admita que su política insignia, los aranceles, fue un error. Requeriría que deje de atacar al líder del Banco Central. Requeriría que comprometa con el partido opositor en un presupuesto y basado en su comportamiento durante el último año. Hay poca indicación de que esté dispuesto a hacer algo de eso, así que en cambio es probable que veamos más de lo que hemos visto. Gestos simbólicos como las reversiones de aranceles, alimentarios que proporcionan alivio económico mínimo, pero crean titulares, más ataques al Banco Central, más propuestas de trucos como cheques de reembolso que suenan bien, pero no abordan los problemas subyacentes, y más deterioro político a medida que los votantes continúan expresando su frustración en las urnas. Desde una perspectiva comparativa, vale la pena notar que este patrón no es único de este país. Hemos visto líderes en otros países intentar usar la política comercial como herramienta de nacionalismo económico. Hemos visto líderes atacar bancos centrales. Hemos visto gobiernos prometer soluciones rápidas a problemas económicos complejos, y los resultados son notablemente consistentes.